Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Siempre yo le decía al Señor, y antes de prepararnos para ser pastores, antes de capacitarnos para tener una iglesia saludable, yo le decía al Señor, yo solo te pido dos cosas. Una, un hogar feliz. Dos, mis hijos en tu camino. Esas dos cosas te pido y lo que quieras que haga, yo haré, y a donde quieras que vaya, yo iré, pero no quiero tener mucho éxito en el ministerio y tener una familia fracasada. Lo vi por muchos años, trabajamos con jóvenes, muchos años de nuestra vida, hace 10 años que estamos acá, dejamos de trabajar con jóvenes, pero de los 19 a los 30 y pico, trabajamos con jóvenes y vi mucho dolor. Vi mucho dolor, vi mucha destrucción de los hogares y yo decía, yo no quiero eso para mis hijos. ¿Cierto? Vi muchos hijos de pastores perdidos, sin querer saber nada de Dios, porque dentro de su hogar no se vivía los principios que decimos predicar. Y desde ahí siempre le dije, Señor, 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 yo quiero ser una buena mamá. ¿Cuántos quieren ser buenos padres? Bien, entonces ¿están listos para la palabra? Muy bien. Entonces, yo empecé a preguntarle al Señor, toda mi relación siempre con Dios, y yo les he contado cada vez que predico, siempre es a través de cuestionamientos. Yo siempre le pregunto, pero ¿cómo se hace esto? ¿Pero por qué esto? Pero entonces, ¿cuál es la forma? Pero muéstrame el diseño, cómo tú eres que lo hace para hacerlo bien y para crecer y avanzar en la vida cristiana. Y no que nuestra vida cristiana sea simplemente una religión donde venimos, nos sentimos bien, pero nuestra vida es un caos. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que mi vida sea un caos, yo quiero vivir tus principios y vivir tu palabra. Entonces yo decía, bueno, es día de la familia y yo he atravesado algunas circunstancias que les quiero compartir en esta aventura de ser mamá, pero yo veía que fue muy difícil encontrar en la Biblia un ejemplo de familia. Pensé que esta enseñanza iba a ser muy fácil porque Dios puso la carga hace mucho rato. Ya sé que voy a hablar, ya sé, yo tengo algo para eso. Y cuando Juan me dijo, yo, uy, qué bendición, una oportunidad. Pero cuando me senté, oiga, hasta todavía anoche no sabía ni cómo darle forma. Porque buscaba un ejemplo de familia en la Biblia y no la encontré. Encontré muchos ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero un ejemplo de familia no encontré. Así como pues es lo que uno desea, el diseño de Dios, no lo encontré. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en una cultura que es producto de ideas y de pensamientos que han sido implantados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Son creencias que se van convirtiendo en paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Dice que son conceptos y experiencias a través de las cuales miramos las cosas. Paradigma es algo que para nosotros es cierto o que nosotros lo hemos convertido en una realidad, aunque no sea una verdad. ¿Sí? Entonces ya entendí. Nosotros no vemos modelos de familia buenos porque no hay ningún modelo hacia atrás, tras, que sea bueno. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué pasa? Se ha replicado y va de generación en generación. Entonces, así tal cual como nos formaron a nosotros, nosotros tratamos de formar a nuestros hijos. Pero pueden haber paradigmas. ¿Y qué es ese paradigma? Es la forma en la que yo veo las cosas que no necesariamente sea la forma verdadera. Pero y entonces eso no sería como la relatividad. Que entonces lo que tú crees que es no es y entonces cualquier cosa puede ser. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Para yo destruir un paradigma, yo tengo que ir a la verdad. ¿Sí? Entonces, para yo destruir los paradigmas que hay dentro de la familia, ¿a dónde tengo que ir?
¿A dónde tengo que ir? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, en Él se rompen todos los paradigmas. Y por eso Él dejó la palabra. Entonces en la palabra nosotros encontramos las enseñanzas de Jesús que rompen todos los paradigmas. Entonces yo quería ir allá a encontrar esa verdad. ¿Sí? Que dijera, Dios, ¿cómo hacemos para tener familias saludables? Entonces yo me encuentro con un texto en Romanos 12:2 que dice que no te amoldes a este mundo, sino que seas transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces yo sé que la única fuente a la que yo puedo ir para romper los paradigmas de cómo tener una familia sana o saludable es ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Amén? Pero como les digo, me costó mucho encontrar un buen ejemplo para ilustrarles lo que tenía en mi corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que como cuando yo sé que algo es verdad, mirándolo a través de Jesús, eso va a romper ese paradigma y yo voy a empezar a vivir bajo ese principio. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dentro de las estadísticas de la familia y dentro de las consejerías que con el Juan el Señor nos ha permitido tener durante tantos años con familias, realmente hemos visto que el problema más grande que hay en el interior de la familia son las relaciones. ¿Sí? El tener buenas relaciones. ¿Por qué no tenemos buenas relaciones en el interior de la familia? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no hay éxito? Y yo hallé una verdad. ¿Por qué cuando tú vas a un encuentro y encuentras tanto dolor? Cuando tú vas a ver que el ser humano, casi la mayoría de nosotros, los mayores problemas los adquirimos en la niñez, ¿sí? En la relación que nosotros tenemos con nuestros padres, porque la relación que tenemos con nuestros padres es lo que forma mi identidad. Entonces, si yo no tengo una buena relación, yo voy a tener muchos problemas. Entonces, yo quería profundizar en eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el problema tan grande de las relaciones dentro de la familia? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la meta principal de una familia? ¿Aló? ¿Quieren que les pregunte? A ver, Byron. ¿Cuál es la meta principal? Ya le mandó a hacerse ahí, mijito. ¿Cuál es la meta principal de tu familia? Yo creo que poder ver crecer a nuestros hijos conforme como la palabra manda, dándoles el ejemplo que Dios nos dice que seamos para ellos. Bien. ¿Y cómo lo haces? O sea, un papá, ¿qué quieren los padres de los hijos? Díganlo, díganlo duro. ¿Qué quiere un papá de los hijos? ¿Y por qué? ¿Qué les hace creer? ¿Qué le hace a un papá pensar que su hijo le obedezca? ¿Cómo se siente el papá? Feliz. ¿Sí? Ustedes lo dijeron. La meta principal de la mayoría de los hogares, ¿cuál es? Que nuestros hijos nos obedezcan. Entonces, todos nuestros esfuerzos están dirigidos a moldear su voluntad y sus deseos. Usted ve a un niño desde pequeño, mire, los niños, esos bebés, nacieron con una naturaleza de pecado. Por eso nosotros venimos y los presentamos y desde acá decimos, Señor, Señor, que sigan tu camino, que desde ya conozcan al Salvador. Amén. Para que esa naturaleza de pecado sea redimida por la naturaleza de Dios a través de la redención. Amén.
¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces usted ve los niños y los niños son terribles. Usted ve a que el niño le quiere quitar al otro y es mío y mío y le hace de todo y bueno, y pelean y son individualistas, egocéntricos, ¿sí o no? ¿Y quién les enseñó eso? Yo veía a mis hijos de 2 años, de 1 año, y yo decía, no, pero es que esta naturaleza sí es pero tenaz. Entonces, ¿qué hacen los papás? Los papás empiezan a moldear la voluntad de los hijos y a moldearle los deseos. ¿Cómo? ¿Cómo se los moldeamos? Mira, este sí se adelantó. Él dice que con la regla. ¿Cuántos dicen que sí? A ver, usted moldea a sus hijos y su voluntad. Usted les enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, tratando de que ellos escojan lo bueno, ¿cierto? Entonces, eso no, caca, no, eso es malo, no, ¿sí o no? ¿Cómo sabe un niño qué es bueno y qué es malo? Porque los padres son los primeros en enseñarle eso. Ahora, ¿qué pasa con este método? Que este método transmite un mensaje. Y el mensaje es que la obediencia está por encima del amor. Y ahí va el paradigma. ¿Y cuántos dicen amén? No, no, amén, no. El amor está por encima de la obediencia. El problema de las relaciones en nuestros hogares o en cualquier ámbito es que nosotros ponemos la obediencia por encima del amor. Entonces usted va y le moldea ese carácter a su hijo y le dice, si obedeces, te quiero. Si obedeces, te doy dulce. Si obedeces, bravo. Pero si no obedece, ¿usted qué hace? Lo castiga, ¿cierto? ¿Usted para qué lo castiga? No, este sí me salió, venga, predique, hermano. Salió muy buen estudiante, es que ese le gusta estudiar. ¿Para qué los castigamos? Para que hagan lo que nosotros queremos. Paradigma. No. La Biblia dice que por encima de la obediencia está el amor. ¿Cómo? ¿Dónde? Créame que se los dice una que ya les voy a contar. El diseño de Dios dice, o sea, yo le decía, Señor, no encuentro un ejemplo que me sirva, que me ilustre y que me ayude a dar esta enseñanza. Y el Señor, ¿cuál es el diseño de la familia? ¿Dónde está? ¿Dónde empezó? ¿Quién lo creó? Tienes que ir allá. Porque ahí se dañó y desde ahí viene el problema. Entonces, ¿dónde está el diseño de Dios? En Génesis. Entonces vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, si no estoy mal. Esto es profundo, póngale cuidado. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, o sea, como Dios. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí está el diseño para la familia. Pero para nosotros poder verlo, nosotros tenemos que ver en el Nuevo Testamento un poco de luz. ¿Dónde? Efesios 3, 14, 15. Estoy tratando de poner el fundamento bíblico. Efesios 3, 14, 15 dice: el amor que excede a todo conocimiento, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Dónde nace el nombre de toda familia en la tierra? ¿Dónde? ¿De dónde tomamos el nombre de familia? Del Dios, o sea, dice ahí, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, el diseño de Dios para la familia, el diseño de la familia viene de Dios. Todas nuestras familias están en Él. Él quiso que nosotros formáramos familia. Entonces Él escoge a Adán y a Eva. Y fueron la primera familia que existió sobre la tierra. ¿Y qué les dijo Dios? Dios los formó, sopló de su aliento y les dijo: fructificaos y multiplicaos, ¿cierto? Y señoreen sobre todos los árboles. Entonces Él le entregó a ese diseño, o sea, a la familia, el gobernar, el señorear y el multiplicar. Entonces Dios quería que ellos tuvieran hijos. El 80 o 90% de las familias, el anhelo cuando uno se casa es fructificar y multiplicarse. Por eso, Fernando, vas muy bien. Siga insistiendo que pronto le llega la niña. ¿Cierto? Entonces miren este otro texto, Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow, pónganle atención. Desde antes de nacer, Dios deseaba que nosotros fuéramos sus hijos. Entonces Él crea la familia, la establece, la pone y le dice: vaya, tenga hijos, porque a través de usted ellos van a ser mis hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la familia es el diseño de Dios para Él revelarse. ¿Ya? Cuando yo tengo un concepto de Dios, generalmente yo lo aprendí en casa. La familia tiene la tarea y la responsabilidad de mostrar a Dios a estas nuevas generaciones. Hacer lo que Dios hizo con ellos, ellos tenían que hacerlo con sus hijos para que nos convirtiéramos en adoptados a través de Jesucristo, también nosotros en sus hijos. ¿Muy complicado? ¿O está claro? Bien, bueno, muy bien, porque es muy importante. Muy bien, entonces nosotros vemos que en el inicio Dios los creó libres. Escuchen, libres, pero con la posibilidad de tomar una decisión equivocada o de errar. ¿Cómo pues? Dios los pone y le dice: vea, todo esto es de ustedes. Pero este árbol aquí, que se llama del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no debes comer.
porque ciertamente si tú comes de él, morirás. ¿Sí? Entonces, ¿quién puso el árbol? Ay, pero entonces si Dios sabía que íbamos a comer, ¿para qué lo puso? Clave. Dios lo puso porque Él quería una relación libre. Él quería que Adán y Eva lo amaran y tuvieran una relación con Él por una decisión personal. Porque de lo contrario, nosotros seríamos robots. Yo voy a creer a todos estos, aménme, sin tener la posibilidad de que yo diga que no. Ese árbol era ahí puesto porque la libertad es el asunto prioritario en el cielo, porque es lo que hace que una relación sea posible. Dios Padre estaba más interesado en una relación basada en el amor que en la obediencia. Dios no tenía temor de que ellos pecaran. Me estoy haciendo entender, porque la relación con ellos era perfecta. Y ellos tuvieron ese árbol ahí, no lo hicieron por mucho tiempo. Pero en Génesis 3, ¿qué aparece? El pecado. ¿Y el pecado qué rompe? La relación. La relación. Dios Padre estaba interesado en una relación basada en el amor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Existe una gran diferencia de una relación basada en el amor a una relación basada en el temor. ¿Sí? Dice, existe una gran diferencia entre una cultura que todo lo reduce a la obediencia por encima de una relación. ¿Qué está pasando? La imagen que la mayoría de las personas tienen de Dios es un Dios que quiere obediencia. Pero Dios no quiere una obediencia por miedo. Dios quiere una obediencia basada en el amor. Les voy a poner un ejemplo. Cuando mi hijo era muy pequeño, Andrés Felipe siempre ha sido de una voluntad muy recia. O sea, que esas personas que uno les dice terco, ¿cierto? Entonces resulta que Andrés Felipe empezó a tener muchos problemas en el colegio. Y a mí me llamaban cada rato. Y me mandaban notas. Entonces este muchachito me empezaron a citar y a decirme que Andrés Felipe no hacía llegar las notas. Entonces, bueno, yo obviamente mi reacción, ¿qué hace un papá cuando su hijo tiene problemas? ¿Qué hace? Reacciona, ¿cierto? Entonces yo reaccioné y entré en pánico. Y dije, oh, este muchachito se me está saliendo de control. Entonces lo senté y le di el sermón del monte. Y le dije, muchachito, vea, usted tiene que obedecer, usted mejor dicho. ¿Entendió? Pero no le servía de nada. Resulta que él en la ruta dejaba los cuadernos, porque en los cuadernos me mandaban las notas. Entonces el de la ruta iba y me tocaba. Señora, su hijo le dejó un cuaderno. Y yo abría el cuadernito y estaba la nota. Yo le esculcaba los bolsillos y encontraba las notas de los profesores todas arrugadas. Y yo, como esculcaba los bolsillos, encontraba las notas arrugadas. Entonces yo entré en crisis. Porque ¿qué hace un papá cuando el hijo no le obedece? Entra en crisis. ¿Y qué hace un papá? Inmediatamente empieza, ¿qué voy a hacer para hacer que este culi cagado haga lo que yo le diga? ¿Qué usamos? El castigo.
Entonces usamos el castigo y el castigo les hace que, ¿cuál es el mensaje que le manda el castigo al muchachito? Que si no hace lo que su papá le dice, entonces castigo, ¿cierto? Bueno, yo fui criada en un hogar donde mi papá era militar y mi mamá ama de casa. Y mi papá me enseñó todo a través de normas. Todo era normas y reglas. Siéntese bien, levántese, salude, se la cara, no se meta, no tiene amigos, no tiene novios, no sale, estudie. O sea, era todo normas, instrucciones. Yo soy muy buena recibiendo instrucciones porque me entrenaron desde chiquitica. A mí usted me dice una instrucción y yo la sigo al pie de la letra. Yo era de instrucciones. Se acuesta temprano, no ve novelas, lea. Todo era instrucciones y normas. Entonces, yo interpretaba que para yo poder tener a mi papá feliz, yo tenía que obedecer. Pero yo no me sentía amada. Mi papá nunca me cogió el cabello, nunca me dijo, tú eres hermosa, tú eres tan inteligente, yo me siento tan orgullosa de ti, porque cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones, yo me esforzaba demasiado, porque cuando yo era muy buena estudiante, mi papá me hacía muy bien y me daba palmaditas aquí. Muy bien. Y yo, ay, mi papá está feliz. Y yo no rompía ninguna norma, porque yo le tenía pánico, porque los castigos de mi papá eran terribles, porque mi papá siempre deseó tener hombres y nosotros fuimos mujeres, 3 mujeres. Y yo fui la última. Imagínense cuando yo nací. Oh. Pero mi papá, de todas maneras, nunca fue delicado con nosotros. Mi papá nos ponía, ¿sabes cuáles eran los castigos de mi padre? Estas. Cunclillas, ahí 10, 15. Estas así. Por eso es que vea, yo soy fuertecita. Sí, o le decía a mi hermana, póngase en encuentro, usted súbasele encima y vaya a darle una vuelta. Esos eran los castigos de mi papá. Entonces yo le tenía pánico, no, yo le obedezco porque yo no quiero caer en eso. Entonces ese es el paradigma. Cuando yo vengo y entro en crisis y mi hijo empieza a tener esas conductas, entonces yo echo mano a eso que he aprendido. Entonces, ¿qué hice? Andrés, estás castigado. 1 mes, no ves televisión, ni dulces, ni sales con tus amigos. Entonces el castigo hacía que el muchachito, ¿qué hiciera? Obedeciera, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, al final del mes, cuando llegaba por las notas, y mi hijo estaba perdiendo el año. Entonces, yo veo el ejemplo de mi hijo y yo veo mi réplica, porque Andrés literalmente me tenía pánico. Él me tenía miedo, porque él sabía que yo lo iba a castigar y yo sí que, porque claro, como yo entraba en pánico, yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Yo estoy haciendo algo mal. No, este muchachito, no se me puede salir del control, ¿qué hago? Yo no puede ser. Y yo lloraba y me sentía re mal y yo me echaba la culpa y pregúntele a Jonas, yo le conté todas las penas de mis hijos a ella y yo sufría, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Felipe hace eso? Realmente en el fondo a mí no me importaba lo que él hacía, sino yo cómo me sentía. Yo qué vergüenza, ese colegio, ¿qué dirán? Imagínense ustedes el hijo del pastor Salas, esa mamá que no lo educa. Y yo no, qué vergüenza este muchachito.
¿qué irán a decir los del club? Es un dicho, no voy a ningún club. Entonces allí yo puedo ver que como a nosotros nos enseñaron, tenemos esas creencias y creemos que esa es la forma en la que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. De la misma manera, transmitimos a nuestros hijos la forma en la que nuestros padres nos corrigieron a nosotros. Y hay un grave problema, porque si la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros padres forma nuestra identidad, entonces tenemos problemas aquellas personas que no hemos tenido una buena relación. Imagínense, cuando yo llegué al Señor, yo creí que Dios era igual a mi papá. Entonces yo era santa. Yo trataba de no cometer errores, era la más, mejor dicho, ya les voy a decir por qué. Porque ese diseño, ¿a dónde lanzó el pecado? A Adán y Eva. Inmediatamente ellos pecan, ¿qué pasa? Ellos pierden su relación con Dios. Y entonces, ¿qué nace? La ley. La ley fue después del pecado. Y la ley fue para que Adán y Eva supieran que era pecado y que no era pecado. Y la ley era, si tú haces esto, el castigo será este. Y desde esa época nosotros traemos el modelo de que la desobediencia trae castigo. Pero no fuimos a la esencia de la relación. Y nosotros entonces convertimos eso en una creencia y nosotros educamos a nuestros hijos. Si te portas bien, te doy lo que quieres. Si ganas la universidad, te doy el carro que estás esperando. Sí, oígale, profeta, y mi hijo, gane la universidad, ¿cierto? Pero si no se porta bien, entonces no le doy nada. Y aún más, entramos al castigo y entramos a la manipulación. Andrés, qué vergüenza. Usted no piensa en mí. ¿Cómo me siento de mal que usted haga eso? ¿Qué mensaje le estoy transmitiendo al niño? ¿Que me importa él o que me importo yo? Entonces la manipulación para que se sienta bien como una cucaracha y entonces reaccione. ¿Sí? Entonces usamos la manipulación. Muchos otros usan la violencia. Los golpes. Los castigos de toque físico. Que encierran el problema, el grave problema de las familias y de las relaciones dentro de la familia. La distorsión de la imagen de Dios. Entonces, ahí llegamos al punto, ¿cómo así? Entonces el pecado generó la ley y la ley nos lleva a que la desobediencia trae un castigo. Cuando mantenemos a nuestros hijos alejados de experimentar lo que significa pensar por sí mismos y tomar sus propias decisiones y experimentar las consecuencias de esas decisiones, terminamos con hijos llevados de un lado para otro, hijos que no tienen criterio y que mientras están con nosotros saben comportarse, porque están siendo controlados. Pero cuando están lejos de nosotros, entonces se descontrolan. Otro viene y los controla. ¿Sí? Usted no ha visto que a veces, yo creo que yo era así, ¿no? Porque yo me portaba muy bien. Mi mamá dice que yo no daba qué hacer. Siéntese ahí 3 horas y ahí sentadita me quedaba. ¿Sí? Entonces yo creo que mis hijos son muy buenos porque ellos me obedecen en todo. Cuando usted está. Y si no, pregunten en iglesia infantil. ¿Cómo se portan sus hijos cuando usted no está? ¿Cierto? Mi hijo hizo eso, jamás. Él sería incapaz. Entonces tenemos que identificar que ahí en ese modelo tenemos problemas.
tenemos muchos problemas. Porque entonces el mensaje es temor o amor. Entonces la Biblia dice que cuando estamos motivados por un sistema externo de control, como el castigo, el temor empieza a gobernar y el temor es contrario al amor. Donde hay temor, no se puede manifestar el amor. Como me pasaba a mí y como le pasaba a Andrés, ¿sí? Entonces, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces Andrés tenía pánico y él se esforzaba en hacer todo lo que yo le dijera. Pero yo le decía, dígame la verdad, dígame la verdad, dígame la verdad. Pero porque tenía pánico. Y mi relación con él estaba muy deteriorada. Porque yo quería producir en él algo que jamás a través del temor vamos a poder producir en nuestros hijos. Una de las razones de esta enseñanza es porque nosotros hemos por mucho tiempo tenido esa pregunta y nosotros sabemos que los padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Ustedes aman a sus hijos? Profundamente, con todo su corazón. Y nosotros notamos que todos los padres aman a sus hijos, profundamente. Pero cuando nosotros vamos y le preguntamos a los hijos de esos padres si se sienten amados, el 80% no se sienten amados. Entonces el mensaje se distorsiona. Yo como padre quiero que mi hijo sienta que lo amo, pero no sé cómo expresarle el amor, porque el padre también entra en temor. Que aquí hay hijos, ¿cierto? Un padre cuando entra en temor echa esas herramientas que le han enseñado toda su vida de que esa es la forma y echa herramientas del miedo, del temor, del castigo, de la manipulación, del enojo, de la violencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer que ese hijo haga lo que él considera que debe de hacer. Entonces, si la palabra dice que cuando hay temor, el amor no está allí, y dice que el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, que es el único perfecto, echa fuera el temor. Por eso es que el paradigma es que es más importante el amor que la obediencia. Porque el amor va a hacer que te obedezca. ¿Sí? Porque el amor está basado de adentro hacia afuera, es un sistema interno. El temor está de afuera hacia adentro, es un sistema externo. Yo estoy usando cosas externas para obligarlo a él. En cambio, el amor está por dentro, está dentro de ti. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros somos la familia de Dios y tú eres hijo de Dios. Y el único padre perfecto que yo encontré en la Biblia fue Dios. El perfecto, ¿cierto? Y me enseñó las relaciones, lo más importante para mí es la relación. Mi relación contigo. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, yo automáticamente, internamente, decido amarlo y obedecerlo con todo mi corazón. ¿Sí? Pero usted encuentra personas en la iglesia que usted dice, oh, me robaron. Sí, me castigó. El Señor me castigó porque el mes pasado no di el 10. No, Dios me castigó. Atribuyen a todas las cosas negativas que pasan en su vida como si Dios
estuviera usando eso externo para obligarte a ti a hacer algo que Él quiere que tú hagas. Paradigma. No es verdad. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no usa el castigo. El castigo es consecuencia del pecado. Consecuencia. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando tú les enseñas a tus hijos, por ejemplo, en el caso de Andrés, cuando yo senté a Andrés y comprendí por qué yo iba a orar y a llorar y a examinarme y a culparme, porque era mi culpa, entonces, y yo sentaba a Andrés y de verdad, Dios me hizo ver, tú no estás interesada en él, tú estás interesada en que él haga lo que tú quieres, tú estás pensando en ti. Cambia el mensaje. Pregunta, indaga, investiga, porque Él hace en su corazón esas cosas. Y yo un día le dije, mi amor, no tienes que mentirme. Tú ya te diste cuenta que yo me voy a dar cuenta de una o de otra manera. Porque no hay nada que tú puedas ocultar. Y si te ponen cuando yo quité el miedo, le dije, si te ponen una nota, yo no me voy a enojar. Yo no voy a discutir. Y él me probó, tanto que perdió el año. Imagínense. Yo fui una niña, la mejor bachiller. Yo di el discurso. Yo era repila, soy. Ay, mentiras, Dios mío, Señor, perdona. O sea, pila porque me gustaba mucho estudiar. Y era muy pila, ocupaba el primer lugar. Y yo dije muchas veces, mis hijos nunca van a perder una materia. Y ahí el trato con Andrés. Y Andrés perdió el año y cuando me dio mucha rabia. Dios me dijo, estás preocupada por ti. Porque ¿qué vas a decir? Porque te van a preguntar, ¿y pasaste el año? No. Y cuando yo fui a Dios me dijo, no lo vas a castigar. Suficiente castigo tiene ya con haber perdido el año. Y le vas a dar el aguinaldo. Y lo vas a dejar ir al campamento. Porque hay más de uno que los castigos, ay. ¿Sí o no? Bueno. Y yo recuerdo que ahí algo se rompió. Porque mire, nunca, después de ese año, nunca yo volví a tener problemas con Andrés Felipe en el colegio. Ni con pérdida de materias, ni con nada de eso. Yo le dije, tú tienes el control dentro de ti, mi amor. Tú eres el que decide qué quieres hacer. Claro, yo voy a estar aquí para apoyarte. Yo voy a estar aquí para llorar contigo. Yo voy a estar aquí para que juntos lloremos. Y modificó la relación automáticamente. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sistema, el ambiente de la casa se vuelve así. Cuando mis relaciones en familia están basadas en el miedo y en el temor, todo el tiempo hay discusiones. Todo el tiempo hay saber quién controla a quién y yo te controlo a ti porque yo era. Y es que aquí se hace lo que yo, porque yo soy su. Y usted tiene que, oiga, se la sabe bien, ¿no? Así, tal cual, porque así me decía mi papá. Entonces yo se lo hacía saber a ellos de la misma manera. ¿Qué me enseñó Dios? Que no debemos tener temor de que nuestros hijos fallen. Que no debemos tener temor de que cometan errores. Sino que nuestro mayor esfuerzo debe ser en que ellos sepan que les amamos. A pesar de los errores que puedan cometer. Porque sea lo que sea, nosotros como padres siempre estaremos allí para nuestros hijos. Tenemos que hacérselo saber, porque no lo saben. Efesios 5, 1 y 2 dice,
Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Realmente mis hijos han sido mi mayor aprendizaje. Mis hijos me han enseñado muchísimo. Y yo he podido ver y aprender a Dios a través de eso. Y otra experiencia que yo tuve con mi otra hija, Sara Alejandra, fue que Sara Alejandra no tuvo esos conflictos, pero Sara Alejandra y yo tuvimos problemas desde muy chiquita en la relación. Yo no me podía conectar con ella. Ella era todo su papá. Y su papá el mejor, y su papá, y no sé qué. Y ella cuando hablaba de mí, y mi mamá, y yo, oh. Entonces, en la casa, las funciones era la mamá, yo culicagada, levante esa ropa, mire ese desorden, limpie la cocina, párese de la mesa, vea ese reguero, recoja el plato, vaya lávelo, oiga, salude, mire, o sea, igualita. Y detesté, o sea, yo le decía a mi mamá, cantaleta, primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa, pégueme, pero no me dé más cantaleta. Y cuando yo me observaba, Sara me decía, mami, una vez, dígalo una vez, ¿sí? Por favor, una vez. Y yo, entonces ella y yo no podíamos. Yo quería y esperaba de ella, pues por ser mujer, más. Pero mi relación con ella era pésima. Nada, todo el tiempo yo le decía y le daba instrucciones y le daba instrucciones, la regañaba por la ropa, porque tiraba la ropa, por todo. Entonces un día, y yo iba y oraba y le decía, Señor, esta culicagada me salió tan terrible. Es que no hace caso, Dios mío, yo la tengo que formar, es que tú me has puesto a mí ahí me pusiste a mí para que yo enderece su camino, para que yo le muestre cómo es que tiene que hacer las cosas. Y yo decía, usted cuando se case, usted no va a saber ni fritar un huevo, ¿y usted cómo va a hacer cuando se case? Y ella, pues deje que me case primero, ya veré qué hago. Pero no, yo tenía todas las intenciones de formarla, hasta que un día estábamos en plena discusión, ella y yo, por el desorden, y ella se volteó con una cara de rabia, con ira, y me dice, uy, tú eres un fastidio, pero así. Y yo sentí como si me clavaran en mi corazón, o sea, que tenía 12 años. Tú eres un fastidio. Uy, cállate. Uy. Y yo me puse y fui, me arrodillé y me puse a llorar. Y Señor, ¿por qué esta culicagada irrespetuosa? No sé qué. Y Dios me dio esta palabra que les quiero regalar a ustedes. Que está en Isaías 54, 13 al 15. Él me regaló esta palabra y yo llorándole por mi hija y decía, yo le enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz y estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Y me dio Jeremías 24:7 que dice, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y yo me levanté y dije, tú enseñarás a mis hijos. Gracias por quitarme este problema de encima. Ya, Dios enseñará a mis hijos. Dios, no. Yo enseñaré a tus hijos a través de ti. ¿Qué hago? Ámala. Pero yo la amo. Acéptala como es. Ámala. Ve y se lo dices. Y yo, Dios mío, esa fierecilla. Entonces un día decidí, bueno, lo voy a hacer. Y entré a su cuarto y me miró. ¿A qué vienes? ¿Cierto? Como esta ya me va a regañar. Y yo me senté en su cama y ella me miraba sospechosamente.
¿y qué haces aquí? Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Yo, no, es que quiero hablar contigo. No. Y nada, callada así. Y yo ahí, sentada. Se me hicieron eternos esos minutos. Yo vi que eran como horas. Y yo dentro de mí, esta culicagada irrespetuosa, es que mírela. Y yo la lucha dentro de mí, Dios, como, ámala, dile que la amas. Y yo, ¿y qué haces? ¿No ve? ¿Tareas? Y yo, uy, es que si ve, uy, Dios mío, es que esta culicagada, y yo le voltearía el mascarero, porque mi papá me volteaba el mascarero donde yo le hubiera dicho eso. Y fueron muchos minutos. Y ella me miraba, y yo, ¿y qué haces? ¿Y cómo vas? Y no sabía ni qué decirle. Increíble, era la comunicación tan pésima. Y yo me acuerdo que yo no sé de dónde saqué, yo cogí una almohada y se la tiré. Y ella entonces ella la cogió y me la devolvió. Y empezamos a tirarnos almohadas. Y empezamos a reírnos, a hacernos cosquillas. Y yo estaba tan feliz. Yo ese día me fui tan feliz. Y yo dije, lo logré. Ese día yo lo logré. Y tuve que hacer unos cambios radicales para hacerle entender a ella que yo la amaba. Y que si ella no recibía la instrucción, Dios se la iba a enseñar como fuera. Nuestros hogares están pidiendo a gritos eso. Una comunicación que transmita amor y no miedo y temor y dolor, porque los mecanismos que usamos son muy, muy destructivos. Entonces hoy es un día de familia y nosotros somos una iglesia de familia y nuestra meta es alcanzar todas las familias y a través de la familia extender el reino de los cielos. Porque cuando la familia es conforme al diseño de Dios, tú te conviertes en un modelo que otros quieren imitar. A veces a mí me dicen, no, es que usted se casó con ese hombre, es que se ganó la lotería. Y yo no me la gané. Es que somos lo que somos porque lo hemos construido juntos. Todos podemos tener hogares extraordinarios, porque si nuestro Padre es Dios y el deseo de Él es que nuestro hogar se vea reflejado Él nos va a enseñar la forma de hacerlo. Y su palabra me muestra a mí que es a través del amor. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacernos por familia. Si tú estás en este lugar y no está tu familia, me encantan los días de familia porque son oportunidades. Son oportunidades para pedirnos perdón, son oportunidades para decirnos que nos amamos, son oportunidades para mirar a nuestros ojos a la cara. Voy a pedirlos de alabanza, vamos a cantar esta canción. Mientras hacemos el ejercicio de bendecir, nadie se va a quedar solo. Si ves a alguien solo, nosotros somos una familia, una gran familia que se llama la familia de la fe y nadie se va a quedar solo. Si no está aquí tu familia, pronto la veremos. Y cuando tú salgas de este lugar, si ya sabes que es a través del amor que tu familia va a conocer a Dios, lo que tenemos que ir a hacer es a ir a restaurar, es a ir a decir te amo, es a ir a decir así no hagas lo que yo quiero, yo te amo, porque hemos hecho mucho daño y quizás aquí hay padres con mucho dolor. Quizá aquí hay familias donde sus hijos están perdidos y no sabemos por qué. Pero quizás lo que esos chicos o chicas o hijos necesitan es amor. Yo quiero que tú
cojas tu familia y si está la cabeza, el hombre, pueda mirarlos a los ojos. ¿Por qué no miras a tus ojos? A tu pareja, a tus hijos y les dices que los amas. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Cantamos esta canción, Señor.